Que sí, que lo sabemos, que es más que obvio que el protagonista de la pasada semana política española ha sido el rey, pero al mismo tiempo, y un poco por debajo de la mesa, ha habido bastante fricción en el gobierno de coalición, se han dado datos falsos epidemiológicos en la Comunidad de Madrid y hay nuevas noticias al respecto de la futura moción de censura de Vox. Hablamos de esto y de unas cuantas cosas más en 7 Análisis, la sección de análisis de la semana política española de Es Política. Bienvenidos una vez más a 7 Análisis. Como siempre, soy Jorge Coloma y en esta ocasión analizamos las 7 noticias más importantes de la semana política española del 3 al 9 de agosto de 2020, más una noticia extra que habéis elegido vosotros y vosotras, que como siempre y a partir de ahora vais a votar en la pestaña de comunidad cada semana para, en fin, pues tratar temas que os interesen de forma directa. Así que comenzando con vuestra noticia, tenemos que hablar de que España ha pedido ayuda a Bruselas para poder pagar, entre otras muchas cosas, los ERTEs. Hablamos de un préstamo solicitado a través de un mecanismo que se llama SURE, un nuevo mecanismo europeo que surge en conjunto a otros 3, si no me equivoco, mecanismos completamente nuevos diseñados para paliar los efectos de la crisis económica en Europa. En este caso, lo que España ha pedido a través del SURE son aproximadamente 20.000 millones de euros. Ahora, aquí nos encontramos con un problema y es que según las fuentes consultadas, y os recuerdo que como siempre las podéis encontrar en la descripción, este fondo, este SURE, solamente plantea dar 100.000 millones de euros a un total de aproximadamente 18 países miembros de la Unión Europea. Como podríamos hacer con una cuenta de matemáticas fácil, es un poco complejo que uno de esos 18 países miembros pida un quinto de la cantidad total que puede asignar ese organismo y el resto, pues en fin, se queden a dos velas. Así que lo que vamos a encontrar aquí es que, por norma general y como siempre en una negociación, vamos a tender a ir hacia lo más alto. Lo más natural es que obviamente desde España se pide una cantidad relativamente elevada para poder conseguir pues la mayor cantidad posible que en ese sentido se quiera asignar a nivel comunitario. Importante decir que es deuda de la Comunidad Europea, de acuerdo, y que luego a partir de ese punto, pues teniendo en cuenta cómo se tenga que dividir este presupuesto de aproximadamente 100.000 millones de euros, se nos asigne según qué cantidad. Eso sí, desde luego, como ya he dicho, no esperamos poder conseguir los 20.000 millones de euros. Ahora, ¿qué supone esto en términos de gobierno y qué supone esto en términos de oposición? Pues seguramente nos vamos a encontrar con un caso muy similar a ese toma y daca que ya analizamos en uno de nuestros 7 análisis en lo referente al fondo de recuperación. ¿Por qué? Pues porque de la misma forma que para el gobierno español supuso todo un hito en términos comunicativos obtener 140.000 millones de euros del fondo de recuperación, para la oposición en ese sentido se convirtió en algo de lo que, si bien podíamos estar contentos, ni muchísimo menos podíamos estar satisfechos en términos de lo que inicialmente había planteado el gobierno en términos económicos para obtener y lo que finalmente había conseguido. Por lo tanto, nos encontramos con el clásico juego de toma y daca de toda la vida, donde los triunfos de unos son fracasos para otro y en función del punto de vista del observador pasamos a catalogarlo como una especie de victoria en todos los sentidos de la palabra o como algo de lo que alegrarse a medio término, pero en lo que hay que trabajar y desde luego en lo que hay que hacer crítica sobre quienes lo han pedido y cómo se ha negociado. Por lo tanto, en ese sentido, mi sugerencia es que aquí no nos centremos tanto en quién escribe la narrativa al respecto de esta historia, porque ya sabemos cómo es el juego de la política y sabemos que los interesados en venderlo como una victoria lo venderán como una victoria y los interesados en venderlo como una derrota lo venderán como una derrota. Las preguntas que tenemos que hacernos aquí es ¿cuándo va a llegar este dinero? ¿De qué forma se va a distribuir? ¿Con qué garantías se va a distribuir? Y de una forma u otra, en definitiva, ¿cómo va a fluir hacia los principales interesados? Pero claro, ya lo he dicho al principio del vídeo, ha habido un protagonista esta semana, un protagonista que prácticamente ha colapsado todas las informaciones al respecto. De lo que estamos hablando, desde luego, es de la caída, huida, exilio, marcha de Juan Carlos I, una marcha salida de España que comenzaba con esta carta. Esto que veis en pantalla es el comunicado oficial de la Casa Real al respecto de la marcha de Juan Carlos I, rey emérito de España, válgase la redundancia, y hay un par de puntualizaciones que me gustaría señalar al respecto del contenido de esta carta. La primera de ellas es algo tan sencillo como el principal motivo por el que se escribe esta carta, ante la repercusión pública que están teniendo ciertos acontecimientos de mi vida privada, subraya el monarca. Uno tiene que preguntarse
si estos acontecimientos que se están haciendo públicos en lo referente a la vida privada del monarca son tal y como los explica la Casa Real, porque el problema de todo este asunto, el gran problema que subyace de fondo, no se trata de que el dinero que supuestamente recibió Juan Carlos I fuese de carácter público o de carácter privado, lo recibiese por una amistad o lo recibiese por un contrato, por un negocio. No, se trata de que no se declaró. Se trata de que no se declaró, se trata de que se crearon una serie de mecanismos para recibir ese dinero sin que este dinero se declarase, sin que quedase constancia de ello. Por lo tanto, sí, es normal que estén adquiriendo dimensión pública, pero no existe una pertenencia en tanto en cuanto a la vida privada, especialmente teniendo en cuenta que si es un dinero que se recibe como regalo, por mucho que se reciba como regalo, si supera una cierta cantidad, se tiene que declarar como regalo. Y si se tiene que declarar como regalo significa que hay que pagar impuestos por él. Y supuestamente el gran problema de todo esto es que no se ha pagado impuestos por ese regalo de la vida privada. El segundo punto que me gustaría compartir aquí es que en el comunicado Juan Carlos I señala que ahora, guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, a sus instituciones y a ti como rey, en referencia obvia a Felipe VI, te comunico mi meditada decisión de trasladarme en estos momentos fuera de España. Guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles. De nuevo aquí uno tendría que preguntarse ¿cómo puede ser esto un servicio a los españoles? Es decir, un servicio a los españoles es cuando se oferta algo, ¿cierto? O cuando se da algo, pero en ese sentido, ¿cómo es posible que la marcha de Juan Carlos I suponga un servicio de cara a los españoles? Y si es un servicio, ¿de qué nos sirve exactamente? ¿No? ¿No sería la pregunta correcta? Si es un servicio, ¿de qué nos sirve? ¿A qué propósito sirve en ese sentido? Es una carta que es curiosa y que convendría analizar punto por punto, pero que desde luego deja una serie de preguntas abiertas al respecto del tratamiento, bastante irónico si me lo permitís, que ha tenido la Casa Real al respecto de la marcha, salida, exilio de Juan Carlos I, porque es un poco extraño que por una parte se reconozca el problema de forma más o menos abierta, aunque nunca se menciona específicamente de qué problema se está hablando, que luego, sin embargo, aunque el tema en sí no se toca en términos específicos, se diga que ahora, guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, me voy de España. La pregunta de todo esto es muy sencilla y es, ¿qué servicio nos da el hecho de que Juan Carlos I se vaya de España? En todo caso, lo podríamos considerar en términos políticos un servicio político hacia su hijo, hacia Felipe VI, con tal de, no sé, limpiar la imagen de la Casa Real en cierta forma, o al menos no poner trabas en lo referente a que los medios de comunicación estén constantemente publicando nuevas informaciones que estén manchando continuamente la imagen / reputación política de la Casa Real. Eso tiene sentido. Pero de cara a los españoles, la pregunta es sencilla. ¿Qué servicio cumple? Pero no es la única pregunta extraña que ha surgido durante la semana. La segunda pregunta extraña, correspondiente al martes, sería ¿qué hace el PSOE exactamente hablando con Ciudadanos? O, al menos, eso es lo que se han preguntado desde Unidas Podemos. Durante esta semana se ha producido una reunión entre la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Val. Teóricamente, esto era una reunión para hablar de aspectos referentes al COVID, aunque sin embargo, la gran mayoría de medios de comunicación la han calificado como una reunión para ir preparando el terreno para una posible negociación con Ciudadanos de cara a la aprobación de los futuros presupuestos generales del Estado. ¿Cuál es la historia de todo esto? Pues que en esa reunión no se contó con Podemos y, aunque de nuevo parece que se habló del COVID, no podemos obviar el hecho de que un montón de medios de comunicación lo están señalando como una reunión de cara a los presupuestos generales. Y resulta que si bien desde el PSOE no encontraron ningún problema en el hecho de que Podemos se sumase en primera instancia a esta reunión, parece ser que desde Ciudadanos sí que se puso trabas y se dijo que no se quería contar con Podemos en esa reunión. Obviamente, ¿qué ha despertado todo esto? Pues el auténtico juego de poder político que existe de forma subyacente a cualquier gobierno de coalición en el mundo. Hay como una especie de percepción general al respecto de que los gobiernos de coalición suponen firmar un aparente tratado de paz entre ambos partidos, que de repente se encuentran una serie de motivos por los que merece la pena seguir adelante y no generar fricciones entre sí. Y solo hace falta un vistazo rápido al año político para demostrar que eso no es así ni de lejos. Los gobiernos de coalición sirven para que dos partidos gobiernen de forma más o menos conjunta, pero eso no elimina el juego de poder que de forma friccional queda restante
detrás de este aparente acuerdo. Y aquí lo que nos encontramos desde luego es a un PSOE que desde luego está tratando de contar al menos con el terreno preparado, con el terreno asfaltado, en caso de que fuese necesario negociar con Ciudadanos de cara a la aprobación de estos presupuestos generales. Y obviamente a Podemos no le ha sentado nada bien, muy presumiblemente porque el votante medio de Podemos no ve con absolutos buenos ojos que un partido como Podemos, esté el PSOE o no esté el PSOE de su lado, vote con Ciudadanos y permita que Ciudadanos tenga mano y tenga opciones de negociar los presupuestos generales del Estado. Y claro, por si esto no fuese suficiente, nos encontramos a figuras como Pablo Echenique o Irene Montero diciendo que lo que fuera que se negociase o lo que fuera que se hablase en dicha reunión es algo que se ha negociado a nivel PSOE Ciudadanos, no a nivel gobierno de coalición Ciudadanos, porque, y desde Podemos, y bajo mi punto de vista tiene toda la lógica del mundo, dicen que para negociar algo a nivel de coalición es necesario que todos los componentes de un gobierno de coalición estén presentes dentro de dicha negociación, porque si no, se está negociando a nivel de partido y no a nivel de gobierno. Y hablando de declaraciones algo extrañas, Pedro Sánchez se ha contradecido en tan solo un mes, pasando de un polo del discurso al respecto del rey. Cuando empezaron a salir informaciones hace un mes, el mismo 8 de julio dijo que eran informaciones inquietantes y perturbadoras, a decir que no se juzga a instituciones, que se juzga a personas y que su gobierno respeta ampliamente el pacto constitucional. Cabe preguntarse desde luego en primer término por qué estas informaciones eran perturbadoras e inquietantes en primer lugar, es decir, qué lleva a Pedro Sánchez a decir voy a afirmar políticamente delante de las cámaras con todo el país mirando, no voy a defender al rey en este contexto. Obviamente si hubiera querido defender al rey en ese contexto lo hubiese hecho, pero lo que dice Pedro Sánchez, y es una cosa que de nuevo ya analizamos en este canal, son informaciones inquietantes y perturbadoras. Bien, si no es una defensa, no tiene por qué ser necesariamente un ataque, pero si no es una defensa, no es una defensa. Por lo tanto, cabe preguntarse qué es lo que ha ocurrido en menos de un mes. Tal vez Pedro Sánchez ha visto algún tipo de amenaza política real de cara a la monarquía, de cara a la Constitución, de cara al sistema de monarquía parlamentaria que tenemos en España, que le haya hecho cambiar su punto de vista. O tal vez esto pueda deberse a las aparentes negociaciones y comunicaciones que se produjeron entre gobierno y Casa Real una vez se tomó de forma más o menos deliberada la decisión de que Juan Carlos I tomase algún tipo de medida para quitarle de encima presión a su hijo el rey Felipe VI, una decisión que de una forma u otra se transformó en la salida del monarca de nuestro país. Y sin embargo, sigue siendo raro. Sin embargo, es difícil dirimir una opinión, es difícil construir un relato a nivel mental de qué ha podido ocurrir en este mes donde Pedro Sánchez ha pasado de no defender al rey a decir lo que ha dicho esta semana. Por lo tanto, me gustaría pediros vuestra opinión. Y, no sé, tal vez entre todos podemos sacar algo más en claro, aportando un poco más de información, o sencillamente construyendo un relato que sea lógico al respecto de Jorge, durante este tiempo había esta serie de motivos por los que a Pedro Sánchez le beneficiaba políticamente decir esto al respecto del rey, y un mes después encontramos esta serie de motivos políticos por los que a Pedro Sánchez le beneficia políticamente decir esto al respecto del rey. ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué ha podido ocurrir aquí? ¿Qué es lo que ha hecho que en un mes se haya producido un cambio de opinión tan brusca? Os leo en los comentarios, como siempre. Y sí, parece que verdaderamente no ha habido otras noticias esta semana, pero es que resulta que las informaciones al respecto del rey han colapsado todo el terreno de las noticias desde lunes a viernes. Porque resulta que el jueves Podemos pidió que tanto Felipe VI como la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, compareciesen en el Congreso para dar explicaciones al respecto de la huida de Juan Carlos I. Ha sido el presidente del grupo de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, el que ha hecho esta petición. Ha pedido que sea tanto Felipe VI como Carmen Calvo, y en el caso de Felipe VI es comprensible, pero la pregunta que seguramente algunos de vosotros y de vosotras os estáis haciendo es ¿por qué Carmen Calvo? ¿Qué tiene que ver Carmen Calvo en todo esto? Bien, la respuesta a esa pregunta es que teóricamente, y como sería lógico si lo pensamos en términos políticos y en términos de estabilidad política, el rey no se ha ido sin más. El rey se ha ido avisando, y el rey se ha ido avisando, entre otras muchas cosas, a personas del gobierno, entre las que se cuenta Carmen Calvo. ¿De qué se está quejando Podemos en este caso? Podemos se está quejando de que sencillamente no fueron informados al respecto de la marcha del monarca. Es decir, que pese a que la Casa Real y Juan Carlos I informaron al gobierno de coalición de la futura marcha del rey emérito, informaron a según qué miembros del gobierno de coalición
y no informaron a según qué otros miembros del gobierno de coalición. No sé si me explico. En el futuro no puede volver a pasar. No se nos puede no hacer partícipes. Nos sentimos con legitimidad de salir a criticar. Estas han sido las palabras de Jaume Asens en lo referente a cómo no se les ha tenido en cuenta a la hora de trabajar, de negociar o sencillamente de hablar con la Casa Real en lo referente a la salida del monarca. Y de nuevo aquí nos encontramos lo mismo que con la noticia del martes. Un gobierno de coalición no significa un tratado de paz ad eternum o hasta que termine el gobierno. Un gobierno de coalición no significa que siempre se comparte la información. Un gobierno de coalición no significa que todas las cosas se hacen en coalición. Significa que las cosas importantes se hacen en coalición porque juntos el poder se controla mejor y no se da a la gente a la que no le gustaría que estuviesen juntos. Pero de nuevo, esta es solamente otra muestra más de que incluso dentro de los gobiernos de coalición, los diferentes grupos políticos que lo componen van a hacer todo lo posible para mantener y preservar el poder dentro de sus áreas y desde luego no concedérselo a aquellas personas que puedan hacer algo potencialmente peligroso en términos de maniobras políticas con él. Y la noticia del viernes es relativamente peligrosa en términos de comunicación institucional porque resulta que desde la Comunidad de Madrid se han borrado de un informe datos al respecto de los asintomáticos que contradecían las acusaciones que los representantes de la Comunidad de Madrid han hecho contra Fernando Simón. Pongámonos en contexto. Madrid tiene un consejero de Sanidad que se llama Enrique Ruiz Escudero. Resulta que este viernes Escudero ha dicho en un vídeo que desde la Comunidad de Madrid se localizaba cerca de un 60% de los asintomáticos, mientras que desde los documentos gubernamentales se explicitaba que en lugar de un 60% esta tasa ha sido de un 37% y que además en las 2 últimas semanas el porcentaje ha caído al 19% y al 7%. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues que la Comunidad de Madrid ha borrado los datos del informe que no le interesaba publicar, los datos que desmentían las cifras de Enrique Ruiz Escudero, como podéis comprobar en pantalla. Esto obviamente es gravísimo y sin embargo no se le presta tanta atención como debería y entended una cosa, esto no se trata de que sea grave por uno u otro partido, se trata de que es grave porque estamos hablando de comunicación institucional, se trata de que es grave porque estamos hablando de que hay un representante público que está cogiendo documentos de carácter público, documentos que se han hecho visibles posteriormente, documentos a los que han tenido acceso los medios de comunicación y aún así los está tergiversando para dar su versión de los hechos aunque se cuente con un documento oficial que dice lo contrario. Y por supuesto aquí podemos entrar al respecto de las elaboraciones del documento oficial, de si el documento oficial dice la verdad absolutamente, etcétera, etcétera, pero la realidad es que no estamos hablando de eso, de lo que estamos hablando es que margen aparte de cómo se hayan medido las cosas en un documento oficial, desde la Comunidad de Madrid hay un intento claro de manipulación de datos epidemiológicos, de manipular un informe que se ha mandado desde el gobierno, de quitar de forma totalmente brusca y vulgar datos que estaban presentes ahí e intentar venderlos como si fuese otra cosa. Y francamente, no comprendo por qué algo como esto no ha tenido más relevancia mediática. No comprendo cómo este tipo de cosas, que fácilmente podríamos catalogar como fake news, si bien no han pasado por un proceso de mediatización, pero vienen directamente de la política, no adquieren más relevancia y cómo no, en términos políticos, alguien no pierde la cabeza por ello, en un sentido de adquirir responsabilidades y sencillamente dimitir por lo que se ha hecho. ¿Quién es el responsable de que se haya hecho esto con este informe? ¿Quién es el que ha dado la orden de que se haga esto con este informe? ¿Era consciente o no era consciente Enrique Ruiz Escudero de que se había hecho esto con el informe con el cual él estaba dando sus datos en el vídeo? Es una pregunta que cabe hacerse y no únicamente respecto a este tema, no únicamente respecto a este partido, no únicamente respecto a esta comunidad. En general, lo que ocurre es que, en fin, este ejemplo es tan sumamente grotesco y evidente que sencillamente, digamos, evidencia, pone al descubierto el epítome, por llamarlo de alguna forma, de lo mal y lo vulgarmente que se pueden hacer este tipo de cosas, porque no me malinterpretes, esto es política, aquí manipula todo el mundo, aquí todo el mundo coge sus datos y da su versión de la historia, pero una cosa muy diferente es tergiversar el significado que pueden tener unos datos, es decir que un 60% supone esto, supone lo otro, y otra cosa muy diferente es borrar ese 60%. Y hablando de borrar, la noticia política del sábado es, si bien podríamos considerar relativamente importante en términos simbólicos, desde luego no va a tener ningún impacto en la realidad material tal y como la conocemos, y es que el Parlamento ha declarado que Cataluña es republicana y no reconoce al rey.
Esta es una resolución muy dura por parte del Parlamento en lo referente al juicio que hace sobre la monarquía, la que llega incluso a calificar como delincuente. Ha sido una resolución que ha sido aprobada por los votos de Esquerra Republicana, Junts per Cap y la CUP. Y es una resolución que se ha aprobado en un pleno extraordinario sobre la monarquía que se ha hecho en el Parlamento. Ahora, ¿va a llevar a algún sitio? Por no llegar a ningún sitio, ni siquiera va a llegar a ser publicada teóricamente, y es que los propios letrados del Parlamento han advertido a los partidos de que, de cara a las advertencias que previamente había dado el Tribunal Constitucional al respecto del tratamiento de la monarquía, es más que probable que las palabras y la resolución en sí ni siquiera salga registrado en el boletín oficial del Parlamento. ¿Qué cabe decir de esto? Más allá de que es una medida en la que tres partidos que comparten una misma visión al respecto de un fenómeno político se juntan para hacer ruidos, se juntan para emitir una resolución que muy probablemente ni siquiera salga publicada debido a las propias advertencias de los letrados y a las advertencias aún más anteriores del Tribunal Constitucional al respecto, es un símbolo político. Es decir, cuando ocurran este tipo de cosas y los partidos políticos no se posicionan, corren el riesgo de caer en el terreno de la duda, en el terreno de la indiferencia o en el terreno de no estar presentes en el imaginario colectivo. Y ya hemos hablado de esto muchas veces, pero un partido político que no da su opinión, un partido político que no se posiciona, un partido político que en definitiva deja dudas al respecto de qué posición tiene de cara a uno u otro fenómeno, es un partido político del que no se habla mucho, y si se habla no es específicamente para bien. Y no me malinterpretes, va a haber mucha gente que no esté nada de acuerdo con las declaraciones que han emitido aquí Esquerra Republicana, Junts per Cap y la CUP, pero la cuestión está en que en términos políticos las han emitido. Por lo tanto, dejan claro cuál es su bando, dejan clara cuál es su posición, y en ese sentido ya no cabe más lugar a errores o a dudas. Y por último, y para cerrar la semana, la noticia del domingo corresponde a una entrevista de Europa Press a Santiago Abascal, donde el líder de Vox asegura que septiembre va a estar calentito en términos de movilizaciones sociales y que, si los españoles lo quieren, el gobierno de coalición caerá, presumiblemente, gracias a su moción de censura. Supongo que aquí no hay mucho más que decir, que nada mejor que una profecía autocumplida para que la profecía se cumpla, es decir, no hay nada mejor que aprovechar una entrevista para hacer marketing de una moción de censura que ni siquiera existe, mucho antes de que la moción de censura exista per se, para que la gente tenga en mente que si sale a la calle es más que probable que la moción de censura prospere. Esto es una cosa que es muy interesante y francamente daría para un vídeo entero, el hecho de cómo los políticos utilizan según qué declaraciones o según qué entrevistas para promover según qué medidas o para restarle valor a otras, pero de forma que quede un poco por debajo de la mesa, que se note que no lo están haciendo con esa intención. Es decir, no es como si Santiago Abascal estuviese pidiendo por favor a los españoles y españolas que salgan a la calle para generar presión social y que de una forma u otra la moción de censura tenga más cobertura en términos comunicativos y en términos sociales. No es como si estuviese haciendo una petición expresa. No, lo que está diciendo es que ellos van a presentar la moción de censura y que si hay más presión en las calles es mucho más probable que la moción de censura prospere de una forma u otra, aunque, como ya sabéis, yo personalmente no concuerdo en nada en absoluto con ese análisis. Ya lo vimos en el 7 análisis anterior. Creo que la moción de censura de Vox es un genial instrumento en términos políticos para hacerle la competencia al PP, para mostrar que el PP, de cara al votante de derechas, está más situado cerca del gobierno que cerca del ala de Vox, cerca del ala que quiere sacar al gobierno a toda costa. Es un genial instrumento para mostrar que al PP le interesa ser esa especie de oposición responsable, que curiosamente por una parte se esforzaron por no ser durante el estado de alarma y que conforme han visto que en términos electorales, en términos de encuesta, eso no les funcionaba, han corrido y han dado marcha atrás para poder volver a situarse de cara al gobierno, haciendo una crítica desde luego, pero intentando facilitar las negociaciones entre PP y gobierno de coalición. Pero más allá de eso, no considero que la moción de censura de Vox vaya a tener ningún tipo de futuro, especialmente teniendo en cuenta que el propio Partido Popular ha dejado claro por arriba y por debajo que no van a votar, no van a participar. Y aquí, pues, termina nuestra semana política. Una semana política copada por informaciones de la Casa Real, donde, como os decía al principio del vídeo, el rey ha sido, y seguramente durante un poco más de tiempo siga siendo, protagonista de la actualidad política, aunque seguramente este tema se diluya. Así que poco más que deciros. Muchísimas gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo, espero que lo hayáis disfrutado. Si os ha gustado, por favor, un like, una suscripción, si todavía no estáis suscritos con la campanita activada, ayuda una barbaridad, y compartir este vídeo con toda la gente a la que le puede interesar. Y más allá de eso,
Nos vemos este jueves con un nuevo vídeo de Aprende Política desde cero, aunque no quiero decir de qué va el tema. Tendréis que descubrirlo por vosotros mismos. Así que nos vemos este jueves, ha sido un placer, como siempre, soy Jorge Coloma, si es personal, es política.